La primera vez que vi a Dulce, supe que quería una vida con ella. Tenía esa mezcla de dulzura y seguridad que me desarmó por completo. No era la más cariñosa ni la más apasionada, pero su risa me hacía sentir en casa, y pensé que con el tiempo, el amor crecería. Creí que éramos un equipo, dos personas luchando juntas por un futuro. Lo que nunca entendí fue que, desde el principio, había estado jugando un juego en el que yo ni siquiera sabía que estaba participando. Desde que éramos novios, noté que Dulce y su madre compartían una conexión especial. No era la típica relación madre-hija, sino algo más, estructurado. Leticia no solo opinaba en nuestra vida, sino que parecía dictar sus reglas. Yo lo atribuía a la cultura, a la cercanía entre familias, y lo dejé pasar. Pero había momentos en los que sentía que hablaban un lenguaje que yo no entendía, como si entre ellas hubiera un acuerdo tácito al que nunca fui invitado. Años después, comencé a notar grietas en la vida que habíamos construido. Primero fue la casa. Ponla a mi nombre, me dijo Dulce una noche, mientras preparaba café. Es más seguro para nosotros, por cualquier cosa que pase en el futuro. Sus argumentos tenían sentido. Si algo me pasaba, ella y nuestra hija no tendrían problemas con papeles. Y yo, confiado, firmé. Después vinieron los préstamos. Es para nosotros, para nuestro futuro, decía con una sonrisa. Me hacía sentir como un mal esposo cuando dudaba. ¿No quieres que tengamos algo mejor? Claro que quería. No trabajaba horas extra por gusto, lo hacía por ellas. Los cambios fueron tan graduales que apenas los noté. El dinero desaparecía en gastos que no entendía, pero siempre había una explicación. Dulce hablaba con números en la mano, con la seguridad de alguien que lleva las cuentas. Tú encárgate del trabajo, yo me ocupo de lo demás, me decía. Y yo lo aceptaba. Pero no era solo el dinero. Era la forma en que me miraba cuando hacía preguntas. Ese pequeño gesto de fastidio en su rostro, la manera en que suspiraba antes de responder, como si explicarme algo fuera una carga. También estaba la forma en que se cerraba cuando mencionaba a ciertos hombres de nuestro entorno. Un compañero del trabajo que la había saludado con demasiada familiaridad, un vecino que siempre parecía estar cerca cuando ella llegaba a casa. No era que hubiera algo claro, pero la sensación estaba ahí, creciendo, enterrándose en mi pecho. El golpe final llegó una noche, cuando pasé por la habitación y la escuché hablar por teléfono. Su tono era bajo, casi un susurro. Me detuve antes de entrar, sin querer interrumpir. Está casi seco, dijo, y soltó una risa suave. Me quedé helado. No lo entendí al principio. Mi mente buscó razones, excusas. Quizás hablaba de alguien más, de un asunto ajeno a nosotros. Pero no, había algo en su voz, en la forma en que la frase salió de su boca, que me hizo sentir como si me estuvieran evaluando, como si fuera un objeto cuya utilidad estaba llegando a su fin. Seguí de largo, fingiendo que no había escuchado nada. Pero en mi pecho, algo se quebró. No dije nada esa noche. Me acosté junto a Dulce como siempre, sintiendo su respiración tranquila, su cuerpo relajado, completamente ajena a la tormenta que comenzaba a formarse dentro de mí. Su comentario en el teléfono me perseguía como un eco. Está casi seco. ¿De quién hablaba? ¿De mí? ¿De alguien más? Intenté encontrar otra interpretación, una que no me hiciera sentir como un hombre al que estaban drenando poco a poco, exprimiendo hasta dejarlo sin nada. Pero no la había. Desde ese momento, empecé a observar. No solo verla, sino realmente fijarme en cada detalle. Las cosas que antes parecían triviales ahora tomaban otro significado. El cambio en su actitud, la forma en que respondía con impaciencia cuando le preguntaba por el dinero, las ausencias que se habían vuelto más frecuentes. Voy a ver a mi mamá, decía con su tono inmutable, como si fuera la rutina más normal del mundo. Pero era normal que algunas veces regresara con el cabello arreglado de otra forma, con un brillo en la piel que no tenía cuando se fue. Había algo en su mirada también. Ya no me veía como antes. No sé en qué momento dejó de haber dulzura en sus ojos, ni en qué instante sus palabras dejaron de ser suaves.
Pero me di cuenta de que, cuando me hablaba, lo hacía como si estuviera cumpliendo con un deber, como si nuestras conversaciones fueran un trámite necesario y no el diálogo entre dos personas que construyeron una vida juntos. Me negaba a creer que lo que estaba sospechando fuera cierto. Después de todo, Dulce era mi esposa. Era la madre de mi hija. Yo había trabajado para darle todo, para que no le faltara nada. Y sin embargo, poco a poco empecé a notar que mis decisiones nunca habían sido realmente mías. Me di cuenta de lo que pasaba con el dinero cuando intenté retirar algo de nuestra cuenta conjunta y el cajero rechazó la operación. Fondos insuficientes. No podía ser. Yo depositaba cada quincena, siempre había dinero ahí. Entré a la aplicación del banco y, efectivamente, el saldo estaba casi en ceros. Cuando llegué a casa, Dulce estaba en la cocina, sirviéndose una copa de vino. ¿Sabes algo del dinero de la cuenta?, pregunté, intentando sonar calmado. Ni siquiera levantó la vista. Lo usé para pagar algunas cosas de la casa, respondió con la misma tranquilidad con la que uno dice que va a comprar pan. ¿Qué cosas? Servicios, despensa, gastos. Se encogió de hombros y tomó un sorbo de su copa. Lo de siempre. Dulce, había más de 50,000 pesos ahí hace menos de un mes. Finalmente me miró, con una ceja arqueada. ¿Me estás reclamando por manejar el dinero de la casa? Su tono fue lo que más me molestó. No era enojo ni defensa, era condescendencia. Como si fuera un niño cuestionando algo que no entiende. Estoy preguntando en qué se gastó. Pues ya te dije. Dulce siempre había sido así. Sabía cómo hacerme sentir que el problema era mío, que estaba exagerando. Y durante años, lo había creído. Pero entonces recordé algo. El carro. ¿Y qué pasó con el auto? Dijiste que estaba en el taller, pero ya van meses y no lo hemos llevado a ningún lado. Por primera vez, titubeó. Fue un segundo apenas, una pausa diminuta en su expresión. Pero la vi. Se descompuso más de lo que pensábamos, dijo al fin. No valía la pena arreglarlo, así que lo vendí. Algo se me revolvió en el pecho. ¿Lo vendiste? Sí. ¿Y cuándo pensabas decírmelo? ¿Para qué? Si ya no servía, mejor sacarle algo, ¿no? Hablaba con tal naturalidad que casi me hizo dudar de que tuviera razón en enojarme. Pero no. No lo tenía. Era mi carro también. Habíamos comprado ese auto con el esfuerzo de los dos, y lo vendió sin decirme nada. Sin consultarme. Y lo peor no era eso. Lo peor era que ya no confiaba en que el dinero de la venta estuviera en nuestra cuenta. Esa noche, cuando ella se durmió, tomé su bolso y revisé. No había efectivo. Pero encontré algo mejor, un sobre con un estado de cuenta de un banco que yo no reconocía. Me encerré en el baño y lo leí con las manos temblorosas. Había transacciones recientes. Retiros grandes. Transferencias. Pero no a cuentas de la casa ni a gastos normales. Había nombres que no conocía, lugares donde nunca habíamos estado. Mi corazón golpeaba con fuerza en mi pecho. El aire se sentía denso. No era solo el auto. No era solo el dinero de la cuenta conjunta. Dulce tenía otro banco. Otras cuentas. Otras vidas de las que yo no sabía nada. Guardé el estado de cuenta en mi bolsillo, sintiendo una ira fría extenderse por mi cuerpo. No sabía que me dolía más, que me hubiera mentido, o que por primera vez en mi vida me sentía un extraño en mi propio matrimonio. Y justo cuando creía que las cosas no podían empeorar, mi teléfono vibró con un mensaje de mi cuñada. Tenemos que hablar. Hay algo que necesitas saber. No respondí el mensaje de inmediato. Lo leí varias veces, tratando de descifrar lo que realmente quería decir mi cuñada con hay algo que necesitas saber. Sabía que no era una mujer de palabras vacías. Si se había tomado la molestia de escribirme, era porque había algo serio. Esperé a que Dulce saliera al día siguiente con nuestra hija para hacer algunas compras. Apenas se cerró la puerta, marqué el número de mi cuñada. Contestó al tercer timbrazo.
Pensé que no ibas a llamar, dijo en lugar de saludar. Estoy aquí. Habla. Se quedó en silencio por unos segundos, como si dudara. No quiero meterme en problemas, Alfonso. Pero, hay algo que no me cuadra con Dulce. ¿Qué viste? Escuché su respiración al otro lado de la línea. La he visto con alguien. Mi mandíbula se tensó. ¿Con quién? No lo sé. No es alguien de la familia. No es alguien que yo conozca. Me froté la sien. Descríbelo. Alto, moreno, más joven que tú. Lo vi con ella en un restaurante hace unas semanas. Parecían cercanos. Muy cercanos. Un hormigueo desagradable se arrastró por mi espalda. ¿Cómo de cercanos? No estaban tomados de la mano ni nada. Pero había algo en su lenguaje corporal. En cómo ella lo miraba. No era la forma en que una esposa mira a un amigo. Me quedé callado, sintiendo una rabia fría subir por mi pecho. ¿Por qué me lo dices hasta ahora? Porque pensé que podría ser una coincidencia. Pero ayer los vi de nuevo. Cerré los ojos. ¿Dónde? Cerca del centro. Caminaban juntos. No como dos personas que se encuentran por casualidad. Como dos que saben exactamente hacia dónde van. ¿Y hacia dónde iban? Se escuchó un suspiro. A un hotel, Alfonso. El silencio se hizo pesado entre nosotros. Lo siento, murmuró. No podía quedarme callada. Colgué sin responder. Mi mente era un torbellino. La imagen de Dulce, caminando de la mano de otro hombre, desapareciendo tras la puerta de un hotel, se grabó en mi cabeza. No había pruebas concretas, pero el peso de la sospecha era asfixiante. No podía seguir así. Necesitaba respuestas. Abrí la computadora y busqué el nombre del banco del estado de cuenta que había encontrado. Con un poco de esfuerzo, logré acceder al portal en línea. Ingresé el número de cuenta y, aunque no tenía la contraseña, vi los últimos movimientos en la pantalla. Pagos en restaurantes caros. Compras en tiendas de ropa de lujo. Reservaciones en hoteles. Cada transacción era un golpe directo a mi estómago. No lo pensé dos veces. Me vestí, agarré las llaves y salí de casa. Tenía que verla con mis propios ojos. Aparqué a unas calles del hotel que mi cuñada había mencionado y esperé. No pasó mucho tiempo antes de que la viera. Dulce bajó de un taxi, con gafas oscuras y un vestido que rara vez usaba conmigo. No se veía como la mujer con la que compartía mi casa, sino como alguien más. Alguien que vivía una vida aparte. Y no estaba sola. El hombre con el que caminaba era joven, quizás 10 años menor que yo. Llevaba ropa cara, una actitud confiada. Sonreía mientras hablaba, y ella lo miraba con una expresión que no podía malinterpretar. La vi tocar su brazo. La vi reírse. La vi desaparecer con él tras la puerta del hotel. Me quedé en el auto, con los nudillos blancos de tanto apretar el volante. Podría haber salido corriendo tras ellos. Podría haber entrado y armado un escándalo. Pero no lo hice. Algo dentro de mí me detuvo. Quizás el instinto de supervivencia. Quizás la necesidad de entender. O quizás, la certeza de que esto no era solo una aventura. Era algo mucho más profundo. Estaba a punto de bajar del auto cuando mi teléfono sonó. Un número conocido. Doña Leticia. Respondí sin pensar. Deja de hacer preguntas, Alfonso, dijo su voz fría al otro lado. Esto no te incumbe. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Cómo que no me incumbe? Eres un hombre inteligente. Ya entendiste lo que pasa. No hagas esto más difícil. Me quedé en silencio, tratando de procesar sus palabras. ¿Qué has hecho? Murmuré. Lo que siempre fue mejor para mi hija. Me temblaban las manos. No era solo Dulce. Era su madre también. Siempre lo había sido. Me quedé sentado en el sillón con la llamada de doña Leticia repitiéndose en mi cabeza.
Eres un hombre inteligente. ¿Ya entendiste lo que pasa? No, no lo había entendido del todo. Pero lo haría. Amanecí con una sola idea en mente, enfrentarla. No me importaba si Dulce aún estaba en el hotel con su amante. No me importaba si su madre fingía no saber nada. Ya no estaba dispuesto a seguir tragándome las mentiras. Me puse lo primero que encontré, agarré las llaves y salí de la casa como un hombre que se va directo al matadero. Cuando llegué a la casa de doña Leticia, ni siquiera me molesté en tocar. Entré sin esperar invitación. Estaba en la cocina, tomando su café con la tranquilidad de quien ha dormido bien, mientras su yerno pasaba la peor noche de su vida. Alfonso, dijo, sin siquiera levantar la vista. Qué sorpresa verte tan temprano. Cerré la puerta con fuerza. Ya deja de jugar conmigo, Leticia. Sonrió. ¿A qué te refieres? Me acerqué hasta estar a solo unos pasos de ella. Tú sabías. Siempre supiste. Dio un sorbo pausado a su café antes de levantar la mirada. Las mujeres deben asegurarse un futuro, Alfonso. Sobre todo cuando los hombres se vuelven desechables. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Eso es lo que siempre quisiste? ¿Criaste a Dulce para que hiciera esto? Suspiró con una paciencia que me puso enfermo. Los hombres trabajan, las mujeres administran. Siempre ha sido así. Mi mandíbula se tensó. ¿Administran? ¿O roban? ¡Qué palabra tan fea! Se levantó y caminó hasta el fregadero, como si la conversación no tuviera importancia. Dime la verdad, Leticia. ¿Desde cuándo? Se giró lentamente. ¿Desde cuándo qué? Desde cuando estaba planeado. Sonrió con esa expresión que siempre había odiado, la de una mujer que se siente en control de todo. Alfonso, lo único que tienes que saber es que Dulce está bien cuidada. Sentí que el aire se me iba. ¿Bien cuidada? Tiene lo que necesita. Un pensamiento oscuro cruzó mi mente. ¿Quién es él? No respondió. Pero tampoco lo negó. Y eso me dio la respuesta. ¿Por qué sigues aquí, Alfonso? Preguntó finalmente. Ya no tienes nada que hacer en esta historia. Ese fue el momento en que entendí que no iba a sacarle nada más. Salí de su casa sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. De regreso en casa, necesitaba calmarme. Pensar. Encendí la computadora y volví a abrir el estado de cuenta que había encontrado en el bolso de Dulce. Había algo que no me cuadraba, algo que no había querido ver antes. Las transferencias. Siempre eran a la misma persona. El apellido me golpeó como un ladrillazo, Gómez. El mismo apellido de Dulce. Mi respiración se volvió pesada. Fui a la sala y abrí un viejo álbum de fotos familiares. Y ahí estaba él. Un joven de cabello oscuro, sonrisa arrogante, ojos idénticos a los de Dulce. Su primo. Su maldito primo. Recordé cómo doña Leticia siempre hablaba de él con cariño, cómo lo defendía cuando alguien en la familia lo criticaba. El asco me cerró la garganta. Mi esposa no solo me había traicionado. Lo había hecho con su propia sangre. El aire se volvió irrespirable. Cerré el álbum de golpe. No podía seguir así. Tenía que hablar con Dulce. Cuando llegué a casa, algo no estaba bien. La puerta principal estaba entreabierta. Mi pecho se tensó. Entré con cautela, sintiendo una opresión en el pecho. El suelo tenía huellas húmedas. Mi corazón latía con fuerza. Desde el pasillo, escuché el sonido de la regadera. Y dentro del baño, dos voces susurrando. No pensé. No razoné. Simplemente empujé la puerta. Empujé la puerta con tanta fuerza que golpeó contra la pared. El sonido de la regadera seguía corriendo, el vapor empañaba el espejo, pero lo que vi ahí no necesitaba claridad. Dulce estaba dentro, su silueta pegada a la de otro hombre, su piel desnuda contra la de él. Sus manos enredadas, sus cuerpos demasiado juntos. No fue necesario que se movieran, que intentaran cubrirse.
La escena hablaba por sí sola. El aire se me atascó en los pulmones. No podía respirar. No podía pensar. Dulce fue la primera en reaccionar. Se giró hacia mí con una calma escalofriante, como si la hubiera interrumpido en medio de algo insignificante, como si no importara en lo más mínimo que la estuviera viendo con mi propio maldito primo. Bueno, dijo, alzando una ceja. Supongo que ya no hace falta esconderlo. Su voz, su maldita voz, era lo que más me rompió. No había sorpresa, ni vergüenza, ni culpa. Solo fastidio. El primo se giró, viéndome con una sonrisa burlona. Vaya, Alfonso. No pensé que llegarías tan temprano. La sangre me hirvió. Crucé la distancia entre nosotros en un instante y lo jalé del brazo con una fuerza que no sabía que tenía. Su cuerpo mojado resbaló sobre los azulejos y se golpeó contra la pared. Hijo de perra. Gruñí, sujetándolo por el cuello. Dulce ni siquiera gritó. Ni siquiera intentó separarnos. Déjalo, Alfonso, dijo con una frialdad que me heló la piel. No vale la pena. El primo tosió, intentando zafarse. Tranquilo, hombre, dijo con una sonrisa torcida. Ya es tarde para hacerte el esposo indignado. Mis puños se cerraron. Podría haberlo matado en ese momento. Pero Dulce se interpuso entre nosotros con una tranquilidad enfermiza. Si le tocas un pelo, te va a ir peor. Sus palabras me sacudieron más que cualquier golpe. Peor. Mi voz apenas salió, rota entre incredulidad y rabia. ¿Me han estado viendo la cara como un imbécil y todavía me amenazas? Dulce inclinó la cabeza, como si de verdad lo estuviera considerando. No es una amenaza, Alfonso. Es un hecho. Reí sin humor, sintiendo el veneno subir por mi garganta. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo qué? Desde cuando estás con él. Se cruzó de brazos, sin la menor intención de mentir. Desde antes de casarnos. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo caliente. ¿Qué? Siempre fue él. Pero él no tenía nada que ofrecerme en ese entonces. Tú sí. El piso pareció desaparecer bajo mis pies. Todo fue una mentira, murmuré. Dulce suspiró, como si estuviera cansada de explicarlo. No todo. Me diste una casa, estabilidad, una vida cómoda. Fui tu maldito proveedor. Fuiste útil. El primo soltó una carcajada baja. Pero ya no lo eres. Mi mano voló antes de que pudiera detenerme. Mi puño impactó su rostro con tal fuerza que lo hizo tambalearse. Bastardo. Se recompuso, tocándose la mejilla, y su expresión se volvió oscura. Te pasaste, Alfonso. Avanzó hacia mí, pero Dulce lo detuvo con un simple gesto de la mano. No vale la pena ensuciarse las manos. Tomó su teléfono y marcó un número. ¿Mamá? Sí, ven ahora. Doña Leticia. Todo mi cuerpo se tensó. Miré a Dulce, a su primo, a la escena que tenía frente a mí. Todo encajó. Nunca estuve casado con una mujer. Estuve casado con una maldita familia de buitres. No me quedé esperando. Salí de la casa sintiendo el pulso en los oídos, el pecho apretado, el mundo entero derrumbándose a mi alrededor. Pasé la noche en un motel de carretera, con la cabeza apoyada contra la pared y la mirada perdida en el techo. No podía volver a casa. No después de lo que había visto. No después de ver a Dulce y su primo juntos, la frialdad en su rostro, la burla en la suya. No era solo el engaño lo que me carcomía por dentro. Era la revelación de que nunca había sido más que un peón en un juego que ellos llevaban años jugando. Desde el principio. Desde antes de que Dulce y yo nos casáramos. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, la escena volvía con más fuerza. Su cuerpo contra el de él, su sonrisa de indiferencia, sus palabras envenenadas, siempre fue él. Pero él no tenía nada que ofrecerme en ese entonces. Tú sí. Me levanté antes de que amaneciera. Me miré al espejo y vi a un hombre que no reconocía.
Ojeras hundidas, el rostro demacrado, los ojos llenos de algo que no era solo dolor, sino rabia. No iba a quedarme así. No iba a dejar que me destruyeran. Volví a casa justo cuando el sol comenzaba a salir. Y ella ya me estaba esperando. Dulce estaba en la sala, impecable como si nada hubiera pasado. A su lado, doña Leticia, sentada con la misma postura rígida y la mirada calculadora de siempre. Sobre la mesa de centro había una carpeta de documentos. Buenos días, Alfonso, dijo mi suegra con su tono de superioridad habitual. ¿Dormiste bien? No respondí. Mi mirada fue directa a la carpeta. Dulce se cruzó de piernas, apoyando una mano en su rodilla. Queríamos hacer esto de manera civilizada. Me reí sin humor. ¿Civilizada? Mi voz salió ronca, cargada de furia contenida. Me acuestas con mentiras durante años, me robas todo y ahora quieres que sea civilizado. Doña Leticia suspiró como si estuviera hablando con un niño que no entendía instrucciones simples. No hay necesidad de dramatizar, Alfonso. Solo estamos adelantándonos a lo inevitable. Empujó la carpeta hacia mí. ¿Qué es esto? Pregunté sin moverme. Los documentos del divorcio, respondió Dulce sin titubear. Y el acuerdo de separación. Por supuesto, sería en los mejores términos, añadió su madre con una sonrisa. Si firmas, evitamos todo el proceso largo y desgastante. Sabía que no era un favor. Sabía que no estaban tratando de ser justas. Aún así, abrí la carpeta. Y lo que vi hizo que me hirviera la sangre. La casa estaba a su nombre. Las cuentas bancarias estaban vacías. Y la custodia de mi hija. Ni lo sueñen, dije, cerrando la carpeta de golpe. Dulce soltó una risita. Sabía que dirías eso. Doña Leticia negó con la cabeza. Alfonso, Alfonso. No seas terco. Sabes que esto es lo mejor. Para ustedes. Para todos. Las miré, y por primera vez entendí que no había sido una traición momentánea. Era algo que habían planeado desde el principio. Dulce se levantó, se alisó la falda y tomó su bolso. Si no firmas ahora, lo harás después, dijo con una seguridad que me dio asco. Te haré la vida imposible hasta que lo hagas. Caminó hacia la puerta sin siquiera mirarme. Nos vemos en los tribunales. Se fue. Y me dejó ahí, frente a la mujer que la había convertido en lo que era. ¿Por qué? Murmuré. Doña Leticia recogió su bolso, lista para irse también. Porque los hombres como tú solo sirven hasta que dejan de servir. Sus palabras quedaron resonando en mi cabeza mucho después de que se marchara. No me quedé de brazos cruzados. Sabía que tenía que contraatacar. Llamé a un viejo amigo, Roberto, que trabajaba como abogado. Le conté todo. No omití nada. Nos reunimos en su despacho esa misma tarde. Esto es un robo en tu cara, Alfonso, dijo, hojeando los documentos. Pero aquí hay cosas que no cuadran. Me incliné hacia adelante. ¿Qué quieres decir? Señaló un punto en el acuerdo de bienes. Aquí dice que cediste la casa voluntariamente hace años. Pero hay una inconsistencia en la firma. Mi mente se aceleró. ¿Qué estás insinuando? Roberto dejó los papeles sobre la mesa. Que tal vez esta firma no sea tuya. Un frío me recorrió la espalda. ¿Dulce había falsificado mi firma? No me sorprendía. Pero eso significaba que tenía una oportunidad. Si podemos probarlo, podemos impugnarlo, dijo Roberto. No podrán quitarte la casa tan fácilmente. Por primera vez en días, sentí una chispa de esperanza. Hazlo, dije sin dudar. Encuentra la manera. Salí de la oficina con el corazón latiendo rápido. Pero cuando llegué a mi auto, encontré algo pegado en el parabrisas. Un sobre blanco. Lo abrí con manos temblorosas. Adentro solo había una nota. Deja de escarbar donde no debes. Podrías terminar peor de lo que imaginas. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Un escalofrío me recorrió la columna.
No solo estaba peleando contra mi esposa. Guardé la nota entre mis cosas, pero su mensaje se quedó grabado en mi cabeza como fuego sobre piel. Deja de escarbar donde no debes. Podrías terminar peor de lo que imaginas. No tenía firma, no tenía remitente, pero no hacía falta. Sabía exactamente de dónde venía. Las siguientes horas fueron una prueba constante de mi cordura. Cada auto estacionado cerca de mi casa me parecía sospechoso. Cada llamada sin número en mi celular hacía que el corazón me latiera más rápido. Salí a la tienda y sentí miradas sobre mí, aunque no podía probar que realmente estuvieran ahí. Paranoia o advertencia real, no podía bajar la guardia. Intenté acceder a mi cuenta bancaria desde mi celular, pero la aplicación no me dejó entrar. Probé desde mi computadora, pero el resultado fue el mismo. Mi contraseña había sido cambiada. El banco confirmó mis sospechas. Se hizo una solicitud de cambio de clave desde su número registrado, dijo la ejecutiva al otro lado del teléfono. ¿No fue usted? No, no lo fui. Alguien más tenía acceso. Dulce. Sentí un vacío en el estómago. Si tenía acceso a mis cuentas, podía hacer lo que quisiera. Quiero bloquear cualquier movimiento inmediato, dije con la voz tensa. Voy a necesitar que venga a la sucursal con una identificación oficial. Colgué y me apoyé en la mesa con ambas manos. Ella todavía intentaba arruinarme. No, ya me había arruinado. Solo estaba terminando de aplastarme. Tomé mi chaqueta y salí de casa. No iba a quedarme esperando a que me lo quitaran todo. No fui al banco de inmediato. Antes, había otra persona con la que necesitaba hablar. Mi cuñada. La llamé desde el auto. ¿Por qué me llamas? Preguntó de inmediato, con la voz tensa. Necesito verte. No creo que sea buena idea. Por favor. Hubo un silencio del otro lado. Está bien. Pero no en mi casa. Nos vemos en el café de la Avenida Hidalgo en media hora. Colgué sin decir más. Cuando llegué, ella ya estaba ahí, moviendo la cucharilla dentro de su café sin probarlo. Me senté frente a ella. Sabía que esto iba a pasar, dijo en voz baja. Sabía que no ibas a dejarlo ir. No respondí. Esperé. Finalmente, levantó la mirada. Hay cosas que no te dije. Supe en ese instante que estaba a punto de escuchar algo que haría todo peor. Dímelo todo. Se mordió el labio antes de hablar. Lo de Dulce y su primo. No es lo único. ¿Qué más? Miró alrededor, asegurándose de que nadie la escuchara. El primo está metido en negocios turbios. Y doña Leticia también. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Qué clase de negocios? Fraude, lavado de dinero. Usan empresas falsas para mover dinero. ¿Y tú? Se detuvo. ¿Yo qué? Me sostuvo la mirada. Tú fuiste parte de eso sin saberlo. El café se sintió más frío de repente. Eso no puede ser cierto. ¿Recuerdas los documentos que firmaste hace años? Lo recordaba. Ahí estaba la clave. Te usaron como prestanombres. Las piezas encajaron de golpe. Dulce nunca quiso mi dinero. Quiso mi nombre. Mi estabilidad. Mi credibilidad. Y ahora que ya no le servía, iban a desecharme. Me llevé una mano a la frente, tratando de no perder el control. ¿Qué puedo hacer? Ella negó con la cabeza. No sé. Pero si sigues escarbando, no solo van a quitarte la casa. No dijo más. No hacía falta. Me estaban advirtiendo que esto era más grande de lo que pensaba. Pero ya no podía parar. Esa noche, seguía Dulce. Esperé fuera de su casa hasta que la vi salir en su auto. No iba a la casa de su madre. No iba a un hotel. Iba a un almacén en las afueras de la ciudad. Me estacioné a una distancia segura y la vi entrar. No estaba sola. Un hombre la esperaba. Alto, traje caro, mirada afilada. No su primo. Alguien más.
Sacó un sobre del bolsillo y se lo entregó. Dulce lo tomó sin preguntar. Mi corazón latía con fuerza. Saqué mi celular y empecé a grabar desde la distancia. No podía escuchar lo que decían, pero sus gestos eran claros. Negociación. Dinero. Peligro. Pero entonces, cometí un error. El sonido de mi celular vibrando en mi mano rompió el silencio. Dulce se giró. Y me vio. Mi sangre se congeló. El hombre junto a ella también me vio. Y en su rostro no había sorpresa. Solo una frialdad que me hizo entender que acababa de meterme en algo que podría costarme la vida. El instante en que Dulce y el hombre junto a ella me vieron, supe que había cometido un error fatal. No fue la sorpresa en su rostro lo que me lo confirmó, porque no la hubo. No se sobresaltó, no gritó, no trató de esconder nada. Lo único que hizo fue mirarme con una expresión que, si no la conociera tan bien, podría haber confundido con lástima. Pero no era lástima. Era un veredicto. El hombre a su lado tampoco reaccionó de inmediato. No hubo prisa en su mirada. Solo me sostuvo la vista por unos segundos antes de hacer un leve gesto con la cabeza. Fue una señal. Lo entendí demasiado tarde. Me di la vuelta y corrí hacia mi auto. Sabía que no podía quedarme ni un segundo más. Subí al coche con las manos temblando y arranqué de inmediato. En el retrovisor, vi cómo el hombre sacaba un teléfono de su bolsillo y marcaba un número mientras Dulce se quedaba inmóvil. No se movió para detenerme. No necesitaba hacerlo. Aceleré, sintiendo la adrenalina bombear con fuerza en mis venas. No miré atrás. Pero cuando giré en la avenida principal, lo vi. Un auto negro con los vidrios polarizados que encendió sus luces apenas doblé la esquina. Me estaban siguiendo. No lo pensé dos veces. Tomé un desvío sin disminuir la velocidad. No tenía un plan, solo sabía que no podía ir a casa. No podía darles la oportunidad de acorralarme. El auto negro me siguió sin dudarlo. No había sido una coincidencia. Mis nudillos se pusieron blancos sobre el volante. Aceleré. El auto detrás de mí hizo lo mismo. El tráfico jugaba a mi favor. Era tarde, pero todavía había suficiente movimiento en las calles para dificultarles las cosas. Giré a la derecha en el último segundo, casi chocando con un taxi. El conductor me insultó, pero ni siquiera lo escuché. Solo tenía un pensamiento en mente: tengo que salir de aquí. Después de 10 minutos de persecución, vi una oportunidad. Un callejón estrecho entre dos edificios viejos. Giré bruscamente y apagué las luces del auto. Mi respiración era un temblor irregular cuando vi pasar el auto negro a toda velocidad por la avenida principal. Esperé. 1 minuto. 2. No regresaron. Los había perdido. Pero sabía que no por mucho tiempo. No podía ir a mi casa. No podía ir a un hotel. No podía confiar en nadie más que en una persona. Roberto. Conduje hasta su casa con el pulso aún acelerado. Cuando abrió la puerta, me miró con el ceño fruncido. Dios, Alfonso, ¿qué pasó? Me encontraron. Lo dejé entrar en mi mundo de caos en cuanto cruzamos la puerta. Le mostré el video. Le conté lo de la persecución. Le hablé de la amenaza que colgaba sobre mí como un cuchillo listo para caer. Cuando terminé, se pasó una mano por el cabello y dejó escapar un largo suspiro. Esto ya no es solo un problema de infidelidad, dijo en voz baja. Ya no es un simple divorcio. Lo sabía. Siempre lo supe. Pero escucharlo en voz alta hizo que la realidad me golpeara con más fuerza. Tengo que hacer algo, dije. No puedo dejar que me quiten todo. Roberto me miró con una mezcla de preocupación y seriedad. Si sigues investigando, si sigues empujando, esto podría terminar muy mal, Alfonso. Si no lo hago, también. Nos quedamos en silencio por un momento. Finalmente, asintió. Voy a revisar todo lo que tenemos. Quizás haya una forma de girar esto a tu favor. No era una promesa. Pero era suficiente por ahora.
Me quedé en su casa esa noche. No dormí. No podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Dulce. Y el del hombre que estaba con ella. Me pregunté qué tanto sabía mi esposa sobre lo que estaba pasando. Me pregunté si le preocupaba lo que pudiera hacer. Me pregunté si todavía tenía un mínimo de humanidad en su corazón. La respuesta llegó poco después de las 3 de la madrugada. Mi celular vibró sobre la mesa. Un número desconocido. Contesté con el estómago hecho un nudo. El silencio del otro lado me hizo sentir un escalofrío en la piel. Y entonces, una voz fría, sin emoción, habló. Si quieres volver a ver a tu hija, deja de jugar a ser detective. El teléfono se cortó. Sentí como la sangre se me helaba en las venas. Podían quitarme el dinero. La casa. Mi reputación. Pero a mi hija, no. La ira me sacudió como un rayo. Marqué de inmediato el número de Dulce. No contestó. Intenté de nuevo. Nada. Mi respiración se volvió errática. No podía quedarme de brazos cruzados. Salí de la casa de Roberto con el corazón martillándome el pecho. Tenía que verla. Tenía que asegurarme de que mi hija estuviera bien. Cuando llegué a la casa de Dulce, golpeé la puerta con fuerza. Silencio. Volví a tocar, más fuerte esta vez. Segundos después, la puerta se abrió. Y ahí estaba ella. Dulce, con una bata de seda y el cabello recogido, mirándome como si mi presencia fuera una molestia. ¿Qué haces aquí? La furia me recorrió de pies a cabeza. ¿Dónde está mi hija? Ni siquiera pestañeó. Durmiendo. Intenté entrar, pero bloqueó la puerta con su cuerpo. No vas a despertarla con tus ridículos escándalos. La miré fijamente, buscando alguna señal de que estuviera mintiendo. Pero Dulce era una experta en el engaño. Recibí una llamada, solté entre dientes. Me dijeron que si no dejaba de investigar, la perdería. Por primera vez, vi algo en sus ojos. No sorpresa. No miedo. Algo peor. Absoluta indiferencia. No sé de qué hablas, dijo simplemente. La rabia explotó dentro de mí. Dulce, esto no es un juego. Ella suspiró. No, Alfonso. Es un jaque mate. Cerró la puerta en mi cara. Regresé con Roberto sintiéndome más perdido que nunca. Si tocan a mi hija, los mato, solté apenas crucé la puerta. Vamos a evitar que llegue a eso, respondió con seriedad. Tenemos que pensar con la cabeza fría. Fría. No podía. Pero tenía que intentarlo. Nos sentamos y revisamos lo que teníamos. Ese tipo con el que se reunió Dulce, dijo Roberto. Lo investigué. Me incliné hacia adelante. ¿Quién es? Giró su computadora hacia mí. Un nombre apareció en pantalla. Martín Ledesma. Lavado de dinero, fraude, evasión fiscal. Y lo más interesante es esto. Me mostró una serie de documentos. Empresas fantasma. Transferencias ilegales. Y en medio de todo eso, el nombre de doña Leticia. Cerré los ojos, sintiendo una mezcla de asco y satisfacción. Las tenía. A todas. Dulce no solo me había engañado a mí. Estaba metida hasta el cuello en algo mucho más sucio. Y yo tenía pruebas. Podemos usar esto, dijo Roberto. Si lo sacamos a la luz, las hundimos. Me quedé en silencio un momento. Y luego asentí. Hagámoslo. Pasé el resto del día reuniendo todo. El video de Dulce con Ledesma. Los estados de cuenta. Las empresas fantasma. Si esto salía a la luz, no solo perderían la casa y el dinero. Podrían terminar en la cárcel. Pero antes de hacer el movimiento final, recibí un mensaje. Un video. Mi corazón se detuvo al abrirlo. Mi hija. Con los ojos asustados. En un lugar que no reconocía. Esto es tu última advertencia. O te callas, o la pierdes para siempre.
La pantalla se volvió negra. Mi respiración se cortó. Me quedé mirando el celular, con los puños cerrados. La imagen de mi hija, con los ojos asustados en un lugar desconocido, me quemó la mente como un hierro al rojo vivo. Sabía que no podía arriesgarme a que le pasara algo. Sabía que no podía dejar que Dulce y su gente ganaran. Estaba atrapado entre dos fuegos. Pero si algo me había quedado claro en todo esto, era que no podía seguir jugando bajo sus reglas. Tenía que escribir las mías. Tomé el teléfono y marqué el número de Ledesma. Contestó al segundo tono. Sabía que llamarías. Su voz era tranquila, como si todo estuviera bajo control. Como si ya hubiera ganado. Dime dónde está mi hija, escupí. Primero, dime qué has decidido. Cerré los ojos un segundo, tragándome la rabia. Tengo lo que necesitas. Pruebas. Transferencias. Nombres. Un silencio. Y luego, una leve risa. No eres tan tonto después de todo. Si le pasa algo a mi hija. Tranquilo. No somos animales. Me hirvió la sangre. Eran algo peor. Nos vemos en una hora, dijo. Solo tú. La línea se cortó. Respiré hondo. No iba a ir solo. Pero él no tenía por qué saberlo. Antes de salir, envié un último mensaje a Roberto. Si algo me pasa, libera todo. Adjunté las pruebas. El video de Dulce con Ledesma. Los documentos de las empresas fantasma. Cada pedazo de su red de corrupción. Si no salía de esto con vida, al menos me aseguraría de que ellos tampoco. El punto de encuentro era un estacionamiento abandonado en las afueras de la ciudad. Oscuro. Vacío. Perfecto para lo que fuera que Ledesma tenía planeado. Cuando llegué, supe que no estaba solo. Había dos hombres más con él. Uno de ellos sostenía su teléfono. Y en la pantalla, mi hija. El alivio me golpeó y me destrozó al mismo tiempo. Estaba viva. Pero no estaba a salvo. Cumpliste tu parte, dijo Ledesma. Ahora, entrégame las pruebas. No me moví. Primero, suéltala. El hombre sonrió. Así no funciona esto. Sabía que diría eso. Sabía que nunca cumplirían su palabra. Así que jugué mi última carta. Ya es demasiado tarde, Ledesma. Él frunció el ceño. ¿De qué hablas? Sonreí. Todo lo que tengo ya está en las manos de alguien más. Su expresión se endureció. Mentiroso. Pruébame. Silencio. Unos segundos pesados. Luego, Ledesma hizo una seña con la cabeza. El hombre con el teléfono se alejó unos pasos. Recibió una llamada. Lo vi tensarse. Y entonces lo supe. Roberto había hecho su parte. Ledesma me miró con furia. Maldito. Pero antes de que pudiera moverse, un sonido rompió la noche. Sirenas. Luces rojas y azules destrozando la oscuridad. Alguien había hablado. No sabía si había sido Roberto o alguien más. Pero daba igual. La policía llegó en cuestión de segundos. Ledesma intentó huir. No lo logró. Dulce no estaba ahí. Pero doña Leticia sí. La vi forcejeando con los oficiales, gritando su furia. Se acabó. Fui directo a mi hija, que corría hacia mí con lágrimas en los ojos. La abracé con más fuerza de la que creía posible. Ella estaba a salvo. Yo también. O eso pensé. Porque cuando todo parecía haber terminado, mi celular vibró con un mensaje. Un número desconocido. Una sola frase. Creíste que esto era el final. Pero apenas comienza. El sol de la mañana se filtraba por las cortinas de la habitación donde mi hija dormía. Su respiración era tranquila, su pequeño cuerpo enredado entre las sábanas, ajena a todo lo que había sucedido. Yo, en cambio, llevaba semanas sin dormir bien. La guerra había terminado. O al menos, eso era lo que todos decían.
Ledesma y doña Leticia estaban tras las rejas, sus redes de corrupción expuestas al ojo público. Las pruebas que recopilé no solo destruyeron sus negocios sucios, sino que sacaron a la luz otros nombres, conexiones más profundas que yo ni siquiera había imaginado. Dulce, bueno, ella había desaparecido. Después de que todo explotó, nadie supo nada de ella. No la encontraron en ninguna de las cuentas bancarias que investigaron, ni en las propiedades que tenía su familia. Se esfumó, como un fantasma. Había noches en las que me despertaba con la sensación de que ella estaba ahí, observándome desde la sombra. Pero cuando abría los ojos, solo encontraba el silencio. Me gustaría decir que mi vida volvió a la normalidad después de eso. Pero cuando has sido traicionado tan profundamente, la normalidad es un espejismo. Me trasladé a otro estado con mi hija. No podía quedarme en la misma ciudad donde todo había ocurrido. Donde todos sabían mi historia. Conseguí un trabajo nuevo, un lugar discreto donde empezar de cero. No era la gran vida, pero era nuestra. Había días en los que me convencía de que todo estaba bien. Y otros en los que la paranoia volvía. A veces sentía que alguien me seguía en la calle. O que un auto desconocido estaba estacionado cerca de la escuela de mi hija por demasiado tiempo. Nunca había pruebas. Solo la sensación persistente de que esto no había terminado. Un día, encontré una carta en el buzón de mi casa. No tenía remitente. Solo mi nombre en letras elegantes. La abrí con manos temblorosas. Dentro, un solo mensaje. Siempre fuiste más fuerte de lo que pensé. Pero no creas que esto se acabó. Sin firma. Sin más explicaciones. Pero yo sabía quién la había escrito. Dulce. Se me secó la boca. No sabía dónde estaba. No sabía qué planeaba. Pero algo me decía que algún día la volvería a ver. Y cuando ese día llegara, estaría listo.